¿Qué tal, queridos hermanos de Tegucigalpa? Es una bendición para mí, un placer estar de nuevo con ustedes desde Córdoba, desde España. Como sabéis, aquí siempre con mucho cariño hacia todas las brigadas y especialmente en este tiempo en el que recordamos lo que es el eje fundamental del creyente, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Me ha pedido vuestro pastor que pueda compartir precisamente sobre el sacrificio de la cruz. Y ese sacrificio que de alguna forma se manifiesta en este pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, que dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista vislumbró claramente el motivo y el propósito de por qué el Mesías, el Hijo de Dios, tenía que venir aquí sobre la tierra. Él entendía y comprendía cuál era la misión fundamental de Jesús, y es por eso que Jesús le define que realmente no había habido profeta como él, que no había habido hombre más importante que hubiera nacido de vientre de mujer, fundamentalmente porque supo entender y recibió la revelación del Espíritu Santo de ese motivo por el cual Jesús vino a la tierra. El Evangelio de Marcos nos manifiesta de una manera también muy especial todo ese proceso de revelación progresiva que Jesús iba teniendo con sus discípulos para manifestarle que realmente Él venía no como se podía proyectar otros fundadores de religiones paganas en el que el fundador o ese tipo de personajes querían ser como un referente moral o querían de alguna forma manifestar que eran gente relevante, gente importante que venían para ser servidos. Él vino para manifestar que el propósito principal de su venida era para servirnos y a la vez también morir por nosotros en nuestro lugar. Esto lo desarrolla, como decimos, en ese Evangelio de Marcos. Es el evangelio más cortito de los 4, pero es un evangelio muy dinámico en el que se desarrolla continuamente milagros, señales, maravillas, y está todo apuntando hacia ese momento de la expiación de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. El capítulo 8 del Evangelio de Marcos dice que Jesús ya empieza a enseñarle lo que era necesario al Hijo del Hombre, que le era necesario padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Así que Jesús no le tapó a sus discípulos la realidad de su misión. Desde el primer momento le está manifestando: a esto vengo, voy a morir, y mi muerte no va a ser nada fácil, va a ser difícil, va a ser complicada, voy a morir, pero al 3er día voy a resucitar. En el capítulo siguiente se lo vuelve a recordar. Habiendo salido de allí, en versículo 30, caminaron por Galilea y no quería que nadie le supiese, porque enseñaba a sus discípulos y le decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. Así que no hubo engaño en Jesús. Jesús dijo: mirar, aquí estamos comiendo, estamos caminando, estamos enseñando, estamos desarrollando el ministerio juntos, pero habrá un momento en el que yo voy a morir y que no os preocupéis porque al 3er día voy a resucitar. Pero los discípulos no parecían entender. Y es por eso que Jesús se lo tiene que reiterar en una 3.ª ocasión. Ahora en el capítulo 10, el capítulo siguiente, versículo 32 al 34, dice así la palabra: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán. Mas al 3er día resucitará. En ninguna de las 3 ocasiones Jesús
está diciendo solamente me van a matar, sino que acaba diciendo voy a resucitar. Jesús está manifestando y dándole detalles, señales a sus discípulos, a su grupo de amigos, a las personas que convivían con él permanentemente. Oye, a esto voy, hacia esto me dirijo. Este es el motivo por el cual he venido aquí a la tierra. Obviamente esto iba a provocar en ellos desazón, incertidumbre, temor, miedos, pero este era el propósito por el cual Jesús había venido aquí a la tierra. Ya en el capítulo también 10, versículo 45, él marca también el propósito y dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es precisamente lo que me gustaría meditar. No tenemos mucho tiempo para poder desarrollar todo el motivo por el cual Jesús tuvo que morir y ese sacrificio en la cruz. Pero vamos a centrarnos en algunos aspectos fundamentales. Y es que realmente, como decíamos anteriormente, Jesús no era uno más. No era un fundador de religión más en la que venían ellos a ser el centro de todas las cosas, sino que ahora Él manifiesta que Él vino con un propósito de servir. Pero en primer lugar, en este versículo 45, dijo que el Hijo del Hombre no vino para esto. Es decir, no es una cuestión que el Hijo del Hombre fuese creado en ese momento. Él no fue creado. Él es el mismo Dios, fue increado, es decir, estaba ya junto con Dios desde antes de la fundación del mundo, y aun cuando a partir de su encarnación se desarrolla la naturaleza humana, pero esa naturaleza divina estaba lógicamente con Dios en esa eternidad. Por lo tanto, Él vino, no nace a partir del nacimiento terrenal, sino que Él ya, lógicamente, como Dios, está en el cielo y en esa conversación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos deciden enviar al Hijo. Y ahora Él explica para qué Él ha venido. No vino, existía antes de nacer, y vino no para ser servido, pero asume que podía hacerlo. Asume que Él es el Dios de la creación y que podría perfectamente venir y reclamar rendición, pleitesía, honra, servicio. Pero sin embargo, en esta ocasión no viene para ser servido. Es curioso que más adelante, cuando venga la segunda ocasión Jesús, sabemos todos que vendrá para ser servido, para para gobernar, y de alguna manera Él se levantará como Rey de Reyes y Señor de Señores. En la primera venida vino montado en un pollino. En la segunda venida vendrá como Rey de Reyes, Señor de Señores, montado en ese caballo que manifiesta autoridad y señorío. Pero en esta ocasión, en la primera venida, vino no para ser servido, sino para servir. Y ahí está el punto. La clave de Jesús, de su muerte, es un servicio que obviamente tiene una repercusión a toda la humanidad, no solamente en un momento determinado, sino seguimos 2000 años después recibiendo el beneficio de ese servicio, sino que además también nos deja un modelo, nos deja un ejemplo, nos deja una estela para seguir. Y esa cuestión es el fundamento por el cual también nosotros como creyentes no podemos actuar como actúa en el mundo, que busca la gente su propio interés, que buscan ser servidos, sino que nosotros tenemos que ser como el Maestro y servir y dar nuestra vida en servicio. Así que Jesús no solamente vino para ser servido, sino que vino para servir. Y dice que vino para dar su vida en rescate. Esa palabra en griego, el rescate, es lutrón, y es muy significativa, sobre todo en el contexto de aquel tiempo, porque significaba comprar la libertad que alguien que era esclavo o prisionero. Y ese rescate, ese pago por ese precio, venía a ser precisamente para liberar a alguien que estaba sujeto, encadenado, esclavizado. Ahora podía ser libre cuando recibía el rescate. Y ese es el mayor servicio que Jesús desarrolla a la humanidad, es el rescate. Pero además dice, por muchos.
Ese por en la palabra en el griego es anti y está manifestando en lugar de. Y esta es la cuestión fundamental. Jesús muere en sustitución de, en lugar de mía, de mí, de ti y de cada una de las personas que puedan confesar a Jesucristo como Señor de su vida y puedan pedir perdón por sus pecados. Así que Jesús nos está diciendo, nada ni nadie en el mundo puede pagar el precio por tu liberación. Pero yo he venido para servirte. ¿Y cómo te sirvo? Rescatándote de las consecuencias del pecado, rescatándote de las consecuencias de un mundo injusto, de un mundo caído que de alguna manera esclaviza a todas las personas. Jesús vino para pagar el rescate, que solamente podría pagar Jesús. No había nada ni nadie más que pudiera pagar ese precio por nosotros y Él lo tenía que hacer en lugar nuestra. Ahora, esa sustitución es una sustitución voluntaria. La pregunta es, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Si Jesús tiene tanto amor por nosotros, si Dios nos ama tanto, ¿por qué es necesario que Él tuviera que morir? Y esta es una pregunta que de alguna manera todo el mundo nos hemos hecho en algún momento y que quizás también al creyente continuamente nos ama. ¿Por qué Jesús no simplemente dice, bueno, yo salvo a la gente y simplemente le quito la condenación sin tener que morir en su lugar con ese sacrificio de sustitución en lugar de muchas personas? Déjame que te pueda también compartir un poquito sobre esto y que de alguna manera nos enfoquemos en algunos ejemplos que nos ayudan a entender por qué tuvo que morir Jesús y morir de esa forma, morir en sustitución nuestra. El amor es sacrificial. Vivimos en un tiempo en el que todo el mundo busca lo suyo, como bien dice las Escrituras, y de alguna manera esa mentalidad del hedonismo, de buscar lo que me satisface, lo que me viene bien, lo que de alguna manera me agrada, hace que perdamos la perspectiva de que el amor no es un amor egoísta, que el amor no es un amor para mí, para mi satisfacción personal. El amor es un amor para otros y que en algunos momentos se tiene que también manifestar ese esfuerzo, ese sacrificio, esa entrega para realmente evidenciar el genuino amor. Si yo amo a alguien que goza de buena salud, de buena reputación, que tiene no solamente salud física, sino también emocional e incluso espiritual, una persona que tiene resueltas todas sus necesidades básicas en la tierra, pues me será muy fácil amar a una persona que se porta bien, que tiene todas las cosas resueltas, que no va a depender o a necesitar nada de mí. Pero si tengo que amar a alguien con necesidades, alguien que de alguna manera requiere también mi atención física, de ayuda, de cuidado, pero además también una persona que ha sido afectada por este mundo cruel, difícil, que tiene traumas, que tiene carencias, que ha sido golpeado por la vida, que de alguna manera ese golpe que ha recibido en su vida puede también trasladarlo a uno mismo y que muchas veces nos encontramos que queriendo ayudar a otra persona, la persona muchas veces golpea contra nosotros porque es el acto, el reflejo de todo el sufrimiento que ha recibido. Obviamente nos pensaremos mucho acercarnos a ese tipo de personas. Personas que de alguna manera necesitan llenar sus vacíos, ser restaurados y ser sanados. ¿Y cómo pueden ser sanados, amados, restaurados si no hay alguien que de alguna manera le pueda mostrar ese amor de una forma cercana? La única forma que tiene de ser sanados y restaurados es a través de alguien que puedan acercarse a ellos, que puedan arriesgarse a ser incluso dañados y afectados, pero que le muestren un genuino amor. Si nos aferramos a nuestra comodidad, obviamente nunca vamos a ayudar a nadie. Esto pasa también como creyentes, cuando tenemos que discipular, enseñar o, por ejemplo, trabajar en el centro de rehabilitación, personas muy dañadas, muy afectadas. Tenemos también aquí en Córdoba, como sabéis algunos, un centro
residencial para mujeres que han sido víctimas de trata, víctimas de las mafias, de la esclavitud sexual de este tiempo, y muchas de ellas han caído en la prostitución. Vidas que han sufrido mucho, vidas que no se fían de nada ni de nadie. En algunos casos, su propia familia, su propio padre o madre, le entregaron a esa mafia de la prostitución. ¿De quién se van a fiar? ¿De quién van a esperar que se le ayude? Han sido dañadas, y el que es herido hiere también a su vez. Estas personas, de alguna forma, no han conocido un genuino amor. Y ahora en la iglesia encuentran personas que le hablan del amor de Dios. La única manera de poder entender adecuadamente ese amor es de una manera ejemplar. Como decía el apóstol Juan, dice: oye, yo no puedo decir que amo a Dios, que no lo veo, que no lo toco, que no lo palpo, y decir que amo a una persona que no le puedo que sí le puedo tocar. Si yo no puedo amar a una persona que toco, que tengo cerca, que hay una relación física, yo tampoco puedo decir que amo a Dios. Por lo tanto, la manera de amar a Dios se manifiesta en el amor al prójimo. Esto es importante porque esas personas, las personas que como ellos, pero también nosotros, venimos de ese mundo sufriente, de ese mundo injusto, necesitamos ser amados. Y ser amados de una manera clara y una manera determinante. Nosotros tenemos la posibilidad de acercarnos a ese mundo que sufre desde nuestra ventana o desde nuestra lejanía, o remangarnos, como dicen por aquí, por España, y buscar a esas personas, pasar tiempo con ellas, pero ser también vulnerables, de manera que también podemos ser dañados, afectados por su forma de ver las cosas. Si no desarrollamos ese amor, a muchas personas no le quedará ninguna esperanza de sanidad y de restauración. Otro ejemplo muy sencillo. Muchos de los que estáis escuchándome sois padres. Yo también soy padre, mis 2 hijos ya tienen una edad, uno se ha casado, otra está a punto de casarse, pero esos hijos durante muchos años han sido total y absolutamente dependientes de María Luisa y de mí, más de mi mujer que de mí. Durante mucho tiempo tenemos que darle de comer, tenemos que alimentarle, tenemos que vestirle. Ellos necesitaban durante una primera etapa absolutamente todo de nuestra parte para subsistir. Conforme crecían, podían desarrollar una mayor capacidad de independencia, pero en definitiva necesitaban de nosotros para poder ir avanzando. Es decir, durante 20 años, María Luisa y yo, cualquier padre, hemos tenido que tomar la decisión de sacrificarnos en nuestra independencia personal para que nuestros hijos pudieran crecer en su independencia y en su capacidad de desarrollo personal. De manera que si no hubiera habido sacrificio de María Luisa y de mí, ellos no hubieran podido alcanzar su madurez y su desarrollo pleno. Jesús desarrolló este tipo de amor sacrificial por nosotros y en nuestro lugar. Es un amor que se manifiesta precisamente de que tuvo que morir en la cruz del Calvario para que nosotros ahora, personas dañadas, personas que hemos sido muy perjudicadas por el pecado nuestro, pero también el pecado que hay alrededor, personas que de alguna manera, si no hubiera sido por ese sacrificio de Jesús, de ese amor sacrificial de Jesús por nosotros, nosotros no tendríamos ninguna esperanza. Jesús tuvo que morir, y morir no de cualquier forma. Una muerte que evidenciara que era una muerte sustitutoria por ti y por mí. Porque todo amor verdadero que transforma vida es un amor sustitutorio. Por eso Jesús nos manifestaba: oye, lo que yo he hecho tendréis que hacerlo vosotros. Y es curioso que en ese pasaje del capítulo 10, no tengo mucho tiempo, pero precisamente acaba Jesús de manifestar de qué muerte iba a morir, y ahora le viene Santiago y Juan y dice: oye, que nosotros queremos estar a la derecha y a la izquierda. ¿Cómo es posible que de alguna manera se le pudieran manifestar
en medio de una revelación de Jesús, de su corazón, diciéndole de qué muerte iba a morir. Ahora que le vinieran pidiendo puestos, posiciones. Y Jesús le está también llamando la atención y manifestando precisamente que esto no era la actitud adecuada. Jesús le manifiesta en el versículo 38, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado. Jesús estaba diciéndole, mira, realmente lo que estáis pidiendo es vuestra satisfacción personal, pero la manera de poder entender que la vida tiene sentido es bautizándose, es bebiendo de la copa. La copa se refiere, en aquel tiempo era muy usado en el ámbito bíblico de los judíos, era para referirse al juicio. Y el bautismo, obviamente, conocemos que significa muerte, y al igual que también morimos con Jesús, nosotros podemos resucitar con Jesús. Entramos en el bautisterio, salimos del bautisterio, estamos manifestando que nos identificamos en su muerte para que también nos podamos identificar en su resurrección. Pero realmente Jesús nos estaba diciendo, hemos de morir, al igual que yo muero, para que realmente la vida tenga sentido y propósito. Por lo tanto, la muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús, no solamente es un sacrificio que tiene que ver con una posibilidad de ser restaurado, de ser sanado, de ser de alguna forma cambiados en nuestro corazón, sino que nos manifiesta un modelo a seguir. Jesús vino para servir, al igual también nosotros tenemos no solamente la obligación o el derecho, sino la bendición de poder servir al igual que Jesús sirvió. Porque en la medida en la que sirvamos, tendremos realmente una vida genuina, una vida plena, una vida completa. Jesús murió, pero Jesús resucitó. Continuamente Él nos estaba diciendo su destino final y continuamente nos recuerda también, 20 siglos después, que Él vino para morir por nosotros, para que a su vez también nosotros recordemos que al igual que Jesús hemos de morir, porque si el grano de trigo no cae y muere, entonces no habrá vida, no habrá resurrección, no habrá realmente sentido y propósito en nuestra vida. Glorificamos a Jesús, que Él no se acomodó en el cielo, sino que Él tomó la decisión de bajar a la tierra, dar su vida por nosotros, y esa vida ahora seguir también teniendo capacidad de replicarse en otra vida y ver muchas personas siendo restauradas, sanadas y transformadas por el poder de Jesús. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Que el Señor pueda seguir alimentando en nosotros el genuino motivo por el cual Él vino aquí a la tierra, y sepamos que nuestro Dios tiene un propósito de que muchas personas puedan conocer el amor genuino, el amor de Dios por medio de hombres y mujeres como tú y como yo, hijos e hijas de Dios, que evidenciamos a un mundo sufriente el verdadero amor que solamente lo puede encontrar en Jesús. Que Dios te bendiga y que en esta semana santa, en esta semana de pasión, en esta semana que recordamos lo que Jesús hizo hace ya tanto tiempo, podamos recordar que realmente al final Jesús resucitó, hubo victoria, y al igual que Él ganó esa batalla, nosotros ganaremos también la batalla y tendremos la victoria en Jesucristo. Y al final de toda la historia de la humanidad, dice las Escrituras que habrá una realidad, que Jesús será exaltado, porque esa muerte tuvo victoria, y esa victoria da lugar a que todas las criaturas, todas las naciones, toda la humanidad, en algún momento nos arrodillemos delante de Jesús, confesemos con nuestra boca su nombre y digamos que Él es el Señor y Rey, y entonces toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Que Dios te bendiga, querida iglesia, y esperamos vernos prontito, Dios mediante, también de forma presencial.